Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. La semana pasada entrevistamos a Luis Capozzo, que es biólogo, investigador del CONICET, y nos hablaba de aquellas cosas que naturalizamos, como que están bien, pero no lo están en verdad. Nuestra relación con los animales, ¿no? El turismo de vida salvaje, que a veces nos hace pasar un poco de la raya, los animales encerrados en jaulas, vendidos a turistas, muchas cosas que causan daño en el entorno. Y Luis nos decía que detrás del maltrato animal hay falta de educación, falta de empatía y mucha negligencia también en los controles. Reafirmaba esto de que los animales son seres sintientes. Y hay legislación que atiende esto. Hablamos con él del cambio climático. Una vez más, hay que resaltarlo todo el tiempo que sea posible porque pareciera que no lo entendemos. Decía Luis, el cambio climático es producto de las actividades humanas. También nos habló del oxígeno, de su delicada existencia, de cómo necesitamos prestar atención a eso. Habíamos empezado a hablar un poco de la biología marina y se nos acabó el programa, ¿no? Ustedes saben que hay concretamente alguna posibilidad de exploración sísmica en la vida marina, en la búsqueda de petróleo, nos parece que valía la pena retomar, a propósito del maltrato animal y el desconocimiento de cómo funcionan los ecosistemas y cuán valiosos son para la vida humana. ¿Cómo estás, Luis? Muy buen día. ¿Qué tal, Sergio? Muy buen día. Estaba escuchando el excelente resumen que hiciste para toda la audiencia de la conversación de la semana pasada, ¿no? Y nada, ratifico cada palabra tuya y sostengo que hace falta un ejercicio que no tiene que ver con leyes, sino que tiene que ver con conductas, básicamente, ¿no? Con conductas que están a nuestro alrededor de forma permanente, ¿no? De los dos lados, digamos, del maltrato, de quien pueda tener cautivos durante 17 años a dos Carayá como algo simpático, porque no creo que en ningún momento se haya planteado ponerse en los zapatos de los Carayá, ¿verdad? Mira, todo lo que tiene que ver con maltrato animal, con derecho animal, nuestro país es pionero en tema de leyes de derecho animal, nuestro país es pionero en tema de fallos vinculados con especies no humanas, sintientes y como hablamos la semana pasada, ¿no? Sujetos a derechos no humanos, ¿no? Que hay que reconocerlos, porque forman parte imbricada de nuestra vida, ¿no? Hablábamos de animales de compañía, no de mascotas, y hablábamos de que son familia, y bueno, digamos, yo creo que hay que hacer hincapié no los controles como una especie de pensar el control como algo punitivo, ¿no? Sino un fuerte trabajo educativo para tomar conciencia del rol que ocupan en nuestras vidas, ¿no? Luis, muy buenos días, Cari. Bueno, te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Luis? Luis, ¿qué opinión te merece la reconversión hoy por hoy que se da en los zoológicos de por sí? ¿Y qué opinión tenés de que se reconviertan para centros de conservación y así poder hacer proyectos para colaborar con la naturaleza? Bueno, hay un arco muy grande en esta reconversión. Esto es una tendencia que, si bien para nosotros es reciente, en el mundo esto ocurre desde hace, yo me animaría a decir, casi 2 décadas, ¿no? En donde hay asociaciones del tercer sector, de los grandes zoológicos mundiales, que primero cambiaron un concepto que era propio del siglo XVIII o XVII,
hasta principios del 19, de exhibir en jaulas de hierro, de cemento. Después esto se fue reconvirtiendo, trataron de imitar el hábitat de las distintas especies, y hoy en día la función de esos grandes zoológicos más importante está en lo que tiene que ver con los trabajos que financian para restaurar ambientes o especies alrededor del mundo, ¿no? Que es hasta algo paradójico, ¿no? Pensar que una organización que empezó como con un concepto de exhibir especies que no están presentes cerca de las ciudades, a ser actores en la reinstalación de especies con las herramientas que provee la genética y con todos los problemas que hay detrás de estas prácticas, digamos, ¿no? De intentar reintroducir en su hábitat natural especies que quedan pocos individuos y que nunca van a poder tener la riqueza y la diversidad de sus perfiles genéticos, que al expresarse les van a permitir conquistar el espacio y el hábitat original, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pienso? Básicamente pienso que los zoológicos y los acuarios son un error conceptual de nuestra especie que lleva más de 200 años, digamos, de práctica, ¿no? Estamos hablando con Luis Capozzo, que es biólogo, investigador del CONICET, pero además es jefe de laboratorio de ecología, comportamiento y mamíferos marinos en el Museo de Ciencias Naturales. Y nos parece por ahí atinado hablar con el otro tipo de maltrato que también naturalizamos cuando pensamos cómo producir, cómo esta frase que está tan de moda ahora, ¿no? Cómo obtener dólares, y entramos en esta nueva fiebre de la búsqueda del petróleo, inclusive en ambientes tan sensibles como el marino. A propósito de esto, ¿qué dirías sobre más que sobre la decisión de explorar, qué es lo que pasa cuando se interviene el sistema del modo en que se va a intervenir para buscar petróleo? Bueno, a ver, un poquito lo habíamos empezado a conversar. A ver, lo primero que hay que entender, desde mi humilde opinión, es que el eje de la discusión pública que hay alrededor de este tema está equivocado. A ver. Es errado. Hemos visto que con la mejor de las intenciones, los organismos no gubernamentales y la sociedad fundamentalmente comenzó a manifestarse para que se suspenda la exploración petrolera en el mar argentino, con el argumento de el peligro inminente de la existencia de derrames en playas que dependen del turismo para su vida, ¿no? En las ciudades, como en el caso de Mar del Plata o cualquier otro balneario de la costa bonaerense. Estas exploraciones que se están haciendo se llaman exploraciones offshore, lejos de la costa, sí, y están ocurriendo en zonas específicas, en 3 zonas en particular, a 400 kilómetros de la costa. Y las plataformas petroleras tienen mecanismos de contingencia para los eventuales, entre comillas, derrames. No es lo mismo que cuando presenciamos esos accidentes, esos inmensos buques, cisterna, buques tanque que se rompen y todo el crudo que llevan impacta contra la costa, y eso es irreversible. Dicho esto, la otra reflexión que yo invito a hacer a tus oyentes es: ¿cómo hacemos para seguir funcionando? No solo porque hace falta dólares en el Banco Central, sino porque todas nuestras actividades están alrededor de la energía que utilizamos en nuestro trabajo, en las fábricas, en los comercios, en los procesos productivos, y en nuestras casas, o en el transporte. ¿Cómo hacemos con la crisis que hay mundial vinculada a este tema y la importancia que tiene que un país como la Argentina sea independiente y tenga capacidad para generar y autoabastecerse de gas y de derivados de petróleo, pero fundamentalmente de gas, que es lo que se está buscando en el derrame offshore? Bueno, el problema es que
lo que ocurre es la metodología que se utiliza, y que siempre que la pongo sobre la mesa, los detractores de mi opinión lo que sostienen es un tema de costos y de tiempo de poder encontrar esos yacimientos. Se utiliza un método que se llama prospección sísmica, que un poquito lo empezamos a describir. Básicamente son barcos especiales que en la popa tienen una estructura de la cual cuelgan cables gruesos que tienen perforaciones y donde y miden 7 kilómetros 8 de longitud, y pueden ir 3 a 6 cables, y realizan explosiones en cadena de aire comprimido a alta presión. Las ondas sonoras que se generan impactan en el fondo rocoso, que está a miles de metros de profundidad, y cuando regresa esa información, como ocurre con los radares o con los biosonares de aquellos animales que lo poseen, los científicos del buque pueden hacer un perfil en 3D de lo que es el lecho marino y ver si hay o no el recurso gas o hidrocarburo. Ahora, ese es el problema que te van a decir, se usa hace más de 20 años, sí es cierto, pero no en la forma intensa con la que se está haciendo ahora, y con los problemas que, hasta donde sabe la ciencia, con publicaciones recientes al respecto de los últimos años, produce un alto impacto en la biodiversidad marina. Bueno, este era el fondo de la cuestión. ¿Cuál es ese impacto? Bueno, ese impacto todavía no está... A ver, sí se sabe que este tipo de prácticas, por la longitud de onda que utilizan estas explosiones de aire comprimido, de alta compresión, digamos, pueden afectar el biosonar, pueden destruir el oído interno de delfines y ballenas o de otros organismos marinos, como pueden ser tortugas marinas, focas, elefantes marinos, pero también impactan en cardúmenes de peces y hasta pueden hacer dañar la vejiga natatoria, digamos, impidiendo que los peces sigan desempeñándose, ¿no? Con cardúmenes de invertebrados también. Y el alcance que tienen estas explosiones es muy significativo, y para poder tener una idea, uno de los problemas que hay en las comunidades o en las sociedades de ballenas en los mares del mundo es la contaminación sonora. Vos sabés que hay más de 60.000 buques permanentemente en las vías marítimas desplazándose, y eso produce problemas de comunicación. Una ballena puede comunicarse con otra a 10 kilómetros de profundidad con los ultrasonidos que ellos emiten, ¿no? Y en particular las ballenas cantoras o ballenas jorobadas, porque tienen una jorobita en el torso posterior de su cuerpo, que son las que tienen aletas pectorales muy muy largas y cantan, que seguro lo escuchamos en películas o en el cine. Bueno, desde que en el año 2018 se firmó el convenio con Noruega para hacer la prospección sísmica en más de 1 millón de kilómetros cuadrados de nuestro mar argentino, que eso es prácticamente toda la plataforma continental, la mortandad de esta especie se incrementó casi un 400%, y de los cuales el 96% son ejemplares juveniles de menos de 1 año, ¿no? Con el impacto que eso tiene en la siguiente generación. Ahora, claro, hay que terminar de establecer si la causa de muerte estuvo vinculada con esto o no. Pero lo que sí es cierto es que la mortandad se incrementó del 2018 hasta un 400%. Esto está a punto de ser publicado con colegas de la Universidad de Mar del Plata, que lideraron el estudio, y colegas de otras localidades y organismos, en donde es algo preocupante, ¿no? Lo que hay que hacer ahora es ver la causa de esa muerte, de esos ejemplares. Lo mismo con el resto de la fauna marina, que nosotros llamamos megafauna porque son de gran tamaño. Claro. Entonces, hubo también una discusión muy grande, intervino el Ministerio de Ambiente, Sergio, vinculado con los protocolos o los estándares internacionales que se requieren en los estudios de impacto, y para ser precavidos se le objetó a las empresas que están haciendo este estudio, que son 3, el primer informe de impacto ambiental, porque sostenía que había ausencia de fauna marina en 500 metros
a partir de los 500 metros alrededor del barco, ¿no? Y el Ministerio lo que hizo fue corregirlo de acuerdo a estos estándares a 1 kilómetro. Yo hace un ratito te dije que estos organismos pueden comunicarse a 8, 10, Sí, 5, 10. 7 kilómetros. Claro, claro. Entonces, es muy difícil todavía tener las pruebas para condenar al potencial asesino sospechoso, ¿no? Que es una metodología. Pero de todas maneras, volviendo a esto, nuestro país necesita, como bien decías vos, dólares. La sociedad consume y requiere para funcionar energía, y nuestro país está muy lejos de iniciar el camino de transición hacia energías renovables, como puede ser la energía eólica, la mareomotriz o otro tipo de energía, la energía solar, que no sean contaminantes, ¿no? Ahora, por ejemplo, nuestro país depende en un 80% de la generación de su energía, no electricidad, de su energía en general, de hidrocarburos como el derivado. Eso es lo que hay que petróleo y gas. cambiar, ¿no? Pero eso va a ser... En cambio, en Europa, la Unión Europea, esta matriz ya la tiene cambiada. Y ellos creo que están entre energías renovables y la nuclear están cerca del 30 y pico %. Es decir, es muy poco de lo que dependen, o mucho menor que en nuestro caso, de lo que dependen de hidrocarburos y gas. Y vos fijate lo que está pasando como consecuencia del conflicto entre Rusia y Ucrania con el precio del petróleo, ¿no? Y del gas. Entonces, digamos, el mecanismo es que nuestra ciencia argentina, que tiene capacidades de sobra, pueda acortar los tiempos, ordenar el territorio, no hacer autorización de toda la plataforma continental o de todo el mar argentino para buscar estos recursos, y verificar que estos impactos no sean nocivos, porque además, digamos, por ley tenemos la responsabilidad, y sobre nosotros el Estado, de garantizar lo que dice el artículo 41 de la Constitución Nacional, que es garantizar los recursos naturales a las generaciones futuras. Se van a cumplir 20 años de la ley del ambiente también. No, es increíble, Sergio, es increíble. Bueno, la ley del ambiente, la ley de bosques, la ley de glaciares, la ley de humedales, que esta lucha hay detrás de todo esto. Sí, y la legislación falta una voluntad política clara. De hacer absolutamente. Luis, muchas gracias por esta detallada explicación sobre una de las cuestiones centrales que habrá que definir, por darnos elementos para ayudarnos a pensar. Te agradecemos una vez más este rato con nosotros acá en la radio. No, muchas gracias a vos, Sergio, por llamarme y por interesarte por estos temas que de verdad en el momento de crisis que está atravesando el planeta y nuestra especie, digamos, hay una responsabilidad colectiva, pero por sobre esa responsabilidad colectiva hay una responsabilidad del Estado de tratar de acortar esos plazos, de aplicar ciencia y tecnología para acortar esos plazos de transición y de que esos controles sean eficaces. Un gran abrazo. Un gran abrazo, Sergio. Que tengas buen día. Luis Capozzo, biólogo, investigador del CONICET. A ver, la gran disyuntiva acaba de plantear con todos los detalles, ¿no? Si realmente vamos a atender la urgencia de la necesidad de producir energía, y lo vamos a hacer como lo venimos haciendo desde siempre, o vamos a atender prioritariamente la degradación del ambiente, lo que pasa con las perforaciones, con estas explosiones en cadena que también detalló, que produce la prospección sísmica. Bueno, los estudios están hablando de mortandades inusitadas. El 400% de una especie es un número inusitado desde el 2018 a esta parte. Son pocos años, ni una década, y en ese lapso, ha muerto el 400% de las ballenas, según señalaba en el programa recién nuestro primer entrevistado. Y por otro lado, está todo el lobby que también necesitamos atender para que no se cambie nada, en todos los campos.
nosotros necesitamos informar sobre lo que está sucediendo con las renovables en el mundo entero. Macron había anunciado en febrero una gran masa de energía eólica que se iba a incorporar, solar, y entre ellos 6 plantas nucleares, sin determinar con precisión la fecha en que estarían esas plantas. La noticia en todos los diarios fueron las plantas nucleares, no se habló de la energía limpia. Por eso a veces también tenemos que estar atentos a la distorsión que se genera justamente por la falsa información o por la información interesada para que nada cambie. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires.